Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las ecuaciones y las inecuaciones. Vamos a comenzar recordando un poquitito de las ecuaciones. Recordemos que las ecuaciones pueden tener una cantidad finita de soluciones. ¿Qué quiere decir una cantidad finita? Una cantidad exacta, ya sea una, dos, tres soluciones. Puede tener, si no, infinitas soluciones o puede que no tenga ninguna solución. Entonces, acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros despejamos la x y obtenemos el valor de la x, decimos que en ese caso tenemos una solución, es decir, una cantidad finita de soluciones. En este caso, ¿qué va a pasar? Fíjense que las dos expresiones de ambos lados son iguales, por lo tanto, se me anulan los dos miembros de la ecuación. De esa manera que decimos que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cualquier valor que tome la x va a ser válida esa igualdad. Mientras que en este caso se me están anulando los términos que tienen x. Es decir, como este cero habría que pasarlo dividiendo para el otro lado y no se puede hacer una división por cero, en este caso la ecuación no tiene solución. Lo que vamos a ver ahora va a ser inecuaciones y vamos a ver algunas pautas y algunos conceptos que tenemos que tener bien en claro al hacer una inecuación. Cuando nosotros tenemos una inecuación es una desigualdad, ¿sí? En ese caso, para poder averiguar el valor de las x, vamos a proceder de la misma manera que en una ecuación, con la única diferencia que el resultado de una inecuación es un intervalo. Vamos a recordar que era un intervalo. Bueno, acá tenemos diferentes ejemplos de intervalos. Cuando tenemos, por ejemplo, x mayor o igual que 5, el hecho de que yo tenga en el signo un mayor o igual o un menor o igual, significa que ese extremo del intervalo está incluido dentro del resultado. ¿Cómo lo vamos a visualizar eso en el momento de representarlo en una recta? Lo vamos a representar con un corchete justo en el punto que está incluido, que en este caso sería el 5. Y obviamente vamos a pintar de la recta la parte que corresponda. Como en este caso me está pidiendo los mayores que 5, voy a pintar la parte de la recta que corresponde a los mayores que 5. Y expresado en forma de intervalo, sería el intervalo comprendido entre 5 y más infinito, poniendo un corchete en el 5 porque teníamos mayor o igual. En este caso que tenemos menor que menos 2, fíjense que no tenemos el igual. Quiere decir que el menos 2 no está incluido. ¿Cómo nos damos cuenta si esto lo vemos representado en una recta? Porque lo vamos a ver marcado con un paréntesis, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos este intervalo representado en la recta y vemos que tiene un paréntesis en el menos 2, sabemos que el menos 2 no está incluido dentro de la solución de ese intervalo. Y para representarlo, lo vamos a representar como el intervalo que va de menos infinito a menos 2, colocando un menos 2 un paréntesis, en el extremo correspondiente al menos 2. En este caso, ¿qué pasa? La x, por un lado, es mayor que menos 2 y es menor o igual que 3. ¿Qué quiere decir? Que el extremo del menos 2 no está incluido porque no tenemos el igual y el extremo del 3 sí está incluido. De esa forma, cuando nosotros representamos el intervalo, decimos que tenemos el intervalo menos 2 abierto, 3 cerrado. Es decir, incluye al 3, pero no incluye al menos 2. Bueno, ahora habiendo visto un repaso de lo que eran los intervalos, vamos a ver
una inecuación y vamos a tener en cuenta algunas pautas que tenemos que recordar en el momento de hacer una inecuación. Volviendo a la inecuación que habíamos puesto como ejemplo, una inecuación sencilla, vamos a proceder primero haciendo los pasajes de términos necesarios como para que la x quede sola de uno de los lados de la inecuación, y al hacer esos pasajes nos queda como resultado x mayor que 9. Siempre que hacemos una inecuación estamos obligados a representar el conjunto en una recta numérica y a expresar la solución como intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números que cumplen con esta inecuación son los que están comprendidos entre el 9 y el más infinito. Recuerden que como tenemos un paréntesis en el 9 y decía mayores que el 9 no estaría incluido. Es decir, que esta inecuación, no tomaría como respuesta al 9, sino a todos los números que sean mayores que 9. Bueno, veamos este otro ejemplo. ¿Qué ocurre en este otro ejemplo? El coeficiente que está delante de la x es un número negativo, por lo cual cuando ese número nosotros lo pasemos dividiendo del otro lado de la desigualdad, nos va a invertir la desigualdad. Recuerden que cuando un número negativo pasa multiplicando o dividiendo, nos invierte el sentido de la desigualdad. Es decir, esta inecuación era una ecuación que tenía menor o igual y se transforma en una inecuación de mayor o igual. Obviamente, al igual que en todas las inecuaciones, tenemos que representar en la recta numérica y expresar el resultado siempre como un intervalo. Bueno, vamos a ver inecuaciones con módulo, pero antes de ver las inecuaciones con módulo, nos vamos a detener un poquitito a recordar qué es el módulo de un número. El módulo representa la distancia entre un número y el 0. Acá les puse un ejemplo con el -5 y el 5, ¿sí? Si nosotros ponemos módulo de -5, estamos viendo a qué distancia del 0 se encuentra el -5. El -5 está a 5 unidades del 0. Pero el 5 también está a 5 unidades del 0. Entonces, siempre el módulo de un número va a ser positivo. ¿Por qué? Porque me está representando una distancia. Entonces, jamás podríamos decir que una distancia es negativa, ¿sí? De la misma forma, si a nosotros nos dijeran que el módulo de un número desconocido es 3, lo que estamos buscando es qué número está a 3 unidades del 0, tanto para un lado como para el otro. Entonces, los números que cumplen esa condición son el -3 y el 3. Por eso hay que recordar que todas las ecuaciones con módulo van a tener dos resultados, siempre un resultado positivo y un resultado hacia el lado de los negativos. Lo mismo va a ocurrir con las inecuaciones. También vamos a tener que considerar un positivo y un negativo. Supongamos que tenemos que resolver esta ecuación con módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso de resolver esta ecuación? El primer paso siempre va a ser tratar de dejar la expresión que representa el módulo sola, es decir, voy a hacer el pasaje de términos correspondiente. Entonces, vamos a dejar esto y vamos a pasar ese 9 hacia el otro término. Luego, si
vamos a pasar el 5 dividiendo. De esa manera nos va a quedar que el módulo de x menos 6 es igual a 5. Una vez que nosotros tenemos hecho eso, ahora sí vamos a obtener los dos resultados. Por un lado vamos a decir que x menos 6 es igual a 5 y por otro lado vamos a decir que x menos 6 es igual a menos 5. De esa manera vamos a tener que un resultado va a ser 11 y el otro resultado va a ser 1. Y ahí tenemos los dos resultados de esa inecuación. De esa ecuación, perdón. Supongamos ahora una inecuación y vamos a ver cómo nos vamos a manejar siempre cuando tengamos que resolver una inecuación. Cuando nosotros tengamos que resolver una inecuación, fíjense lo que les está pidiendo en este caso. Nos está pidiendo mayor que 3. Nos está diciendo los números que estén a una distancia mayor que el 3. ¿Cuáles son los números que están a mayor distancia que el 3? Si consideramos hacia este lado, son todos los números que están de este lado, es decir, todos los números que sean menores que menos 3. Y si consideramos hacia el otro lado de la recta, son todos estos números, es decir, todos los números que sean mayores que 3. Es por eso que cuando nosotros vamos a resolver una inecuación, siempre vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una inecuación, voy a dejar el mismo signo, el signo en la misma dirección cuando considero el resultado positivo y lo voy a invertir a ese signo cuando considero el resultado negativo. De la misma forma, en este caso, nos están pidiendo todos los números que estén a menor distancia que el 2. Entonces siempre voy a tener que considerar hacia un lado y hacia el otro del 0. Entonces, yo tengo hacia un lado los que son mayores que menos 2, porque estamos acercándonos al 0, y del otro lado los menores que menos 2. Otra vez se vuelve a cumplir lo mismo. Cuando consideramos el resultado positivo, el signo es el mismo, y cuando consideramos el resultado negativo, invertimos el signo. Vamos a empezar viendo esa inecuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser este 5, pasarlo de término, pasa dividiendo, es 5. Entonces nos queda que el módulo de 2x más 3 es mayor o igual a 3. Ahora, siguiendo con la regla que dedujimos recién, ¿qué vamos a hacer? Cuando consideramos el resultado positivo, dejamos el signo en la misma dirección y cuando consideramos el resultado negativo, lo vamos a invertir, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, lo que hacemos ahora es un despeje. Tenemos que 2x va a ser mayor o igual que 0, porque el 3 pasaría restando. Quiere decir que x es mayor o igual que 0 dividido 2, es decir, 0. Y por otro lado, tenemos que 2x es menor o igual que menos 6, por lo tanto x es menor o igual que menos 3. Como estamos frente a una inecuación, estamos obligados a representarlo en la recta. Entonces, en la recta numérica vamos a determinar el menos 3 y el 0.
y vamos a pintar los intervalos que nos están pidiendo. Nos piden, por un lado, los mayores o iguales que 0. Quiere decir que va a ser hacia este lado del 0, colocándole un corchete al 0 porque está incluido. Y el otro intervalo son los menores o iguales que -3, es decir, vamos a pintar para este lado y colocamos corchete en el -3 porque está incluido. ¿Cómo nos va a quedar la solución? La solución va a ser de menos infinito a -3, unión de 0 a más infinito, ¿sí? Fíjense que acá hemos colocado este símbolo significa unión. Estamos diciendo que se puede cumplir esto o esto. Entonces, el o en matemática es un conectivo que se usa como unión. Por lo tanto, el resultado sería la unión de los dos intervalos. Si se nos hubieran cruzado los dos intervalos, el resultado sería la intersección de los dos. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde se crucen los dos intervalos. Bueno, acá tenemos otra inecuación. Comenzamos siempre haciendo el pasaje para que nos quede solo el término que tiene el módulo. Este 2 pasaría dividiendo, 6 dividido otro 2 me daría 3. Una vez que tenemos esto, hacemos el mismo criterio que antes. Voy a dejar el signo en la misma dirección cuando considero el positivo y lo vamos a invertir cuando consideramos el negativo, ¿sí? Entonces, hacemos el despeje acá, me queda 3 menos 3, 0. Y acá volvemos a hacer un despeje y me queda -6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar en la recta los dos intervalos. Por un lado, tenemos que representar todos los valores que sean menores que 0, es decir, sin incluir al 0, por lo tanto vamos a poner un corchete. Y por otro lado, tenemos que representar todos los números que sean mayores que -6, sin incluir al -6. Entonces va a ir un paréntesis en el -6. En este caso, se nos han cruzado los dos intervalos. Entonces, la solución de esa inecuación sería el intervalo -6, 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hay intersección de intervalos, el resultado es la intersección. Cuando no hay intersección de intervalos, lo que ponemos como resultado es la unión de los dos intervalos que obtuvimos. Supongamos ahora esta otra inecuación. Lo primero que vamos a hacer es este 8, hacerle el pasaje de términos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos el pasaje, 5 menos 8 me queda -3, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Siempre que tengamos una ecuación o una inecuación con módulo, nunca nos va a poder dar un resultado negativo. Es decir, que si esta expresión no hubiese tenido este -3 y hubiese quedado así, yo automáticamente tengo que decir que esa ecuación no tiene solución. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene solución esa inecuación? Porque yo estoy diciendo que una distancia tiene que ser menor que -3. O sea que estoy diciendo que una distancia tiene que ser menor que un número negativo y no existen las distancias negativas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, siempre que tengamos una inecuación con módulo o una ecuación con módulo
y nos dé negativo del otro lado, vamos a decir que no tiene solución. Pero en esta inecuación, ¿qué pasa? Tenemos este menos 3 que cuando lo pasemos hacia el otro término, al ser negativo, primero me va a dar vuelta el signo de la desigualdad, pero como es negativo y de este lado tengo un negativo, al dividirlo me va a quedar positivo. Entonces, vamos a invertir el signo de la desigualdad y después vamos a tener menos 3 dividido menos 3. Es decir, ¿cuándo puedo yo determinar si la inecuación va a tener solución o no? Una vez que ya pasé los términos y ya hice todo el pasaje. Si acá, en este paso, a mí acá me hubiese quedado un menos 1, automáticamente voy a decir que no tiene solución. Pero así como está, tiene solución, entonces seguimos. X más 5 mayor que 1 o X más 5 menor que menos 1. Por un lado nos queda 1 menos 5, o sea, menos 4, y por otro lado me queda menos 1 menos 5, que es menos 6. Es decir, el valor de la X en sí puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es el resultado del módulo, ¿sí? Pero el valor que yo le puedo poner a la X acá puede ser negativo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser todos positivos. Lo que sí no puede darme negativo es este lado. ¿Por qué? Porque si no estaría diciendo que un módulo, que es una distancia, es un número negativo. Y las distancias son siempre positivas, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esos dos resultados de la inecuación, vamos a representarlos. Tenemos el menos 6 y el menos 4 y vamos a pintar los dos intervalos. Por un lado me dice mayores que menos 4 y por otro lado nos dice menores que menos 6. Por lo tanto, la solución va a ser de menos infinito a menos 6, unión menos 4 más infinito. Bueno, hasta ahí más o menos lo básico de lo que es la resolución de ecuaciones e inecuaciones. Seguramente vamos a seguir después viendo algunas ecuaciones o inecuaciones más complejas, así que por lo menos hasta acá vimos lo básico a tener en cuenta en el caso de tener que realizar ecuaciones e inecuaciones.